angiotensina, aldosterona. Bien. En cuanto a la regulación de la secreción de las sustancias, ¿verdad? Teníamos tres funciones intrínsecamente relacionadas con la función renal. La primera, con F, en el paso de las sustancias a través de la membrana permeable o semipermeable del riñón de manera muy selectiva, basada en cargas eléctricas, peso de las sustancias y tamaño de las sustancias. Mientras más grande, menos posibilidad de que pase. La segunda, la reabsorción consistía en que a través de los gradientes que hemos visto en fisiología general, que sea difusión facilitada, difusión simple, transporte activo primario y secundario sin porte y contratransporte, las sustancias de lo que se habían encontrado dentro de la vía renal regresaban, eran reabsorbidas a la sangre. Muy bien, la secreción consistía que las sustancias que se encontraban en exceso en la vía circulatoria podían, a través de los medios ya mencionados, difusión simple, difusión facilitada, ingresar a la vía urinaria para ser posteriormente perdidos. ¿Cuál es el mejor ejemplo de la secreción? En esta bomba sodio-potasio que hemos visto en la anterior clase, ¿cuál se reabsorbía? Muy bien, lo vamos a poner aquí. ¿Y cuál se secretaba? Correcto. Entonces las funciones no era que una se va por su lado y la otra va por el otro. Y finalmente, que consistía en que todo metabolito excesivo que ya no había alcanzado a su índice de reabsorción y que sí había sido filtrado, ¿no es verdad? Sí había sido filtrado, sí o sí se perdía en formato de orina. El eje renina-angiotensina aldosterona, por ejemplo, se apoya en estos principios, principalmente en este principio, para resolver expensas de él. ¿Qué hormona eres? A la aldosterona, que funcionaba al mismo tiempo mediante difusión facilitada, ya que por osmolaridad yo no puedo reabsorber sodio sin reabsorber esto. Entonces regulaba la presión arterial ganando agua, que a la vez el agua se volvía volumen plasmático efectivo. El volumen plasmático efectivo aumentaba el gasto cardíaco aumentaba el volumen latido, o viceversa también, no hay problema. El volumen latido hacía que haya un aumento de flujo versus resistencia vascular sistémica, lo cual se traducía en uno solo como un aumento de la presión arterial. Y en contraste, digamos, ¿no?, el eje renina-angiotensina aldosterona, que ya está en su nombre, ¿verdad? La ley de Poisson nos decía que mientras más dilatado el vaso sanguíneo, ¿no es verdad?, era menos probable que se genere el fenómeno de fuerza, se perdía la fuerza, se perdía la presión arterial. Sin embargo, si el vaso sanguíneo se encontraba particularmente cerrado, el fenómeno de fuerza sí se ejercía, ¿no? Aquí hay presión, aquí hay presión, aquí hay presión, las presiones son todas iguales, por lo tanto se mantenía el grado de presión arterial. Siguiendo esta lógica, ¿no es verdad?, tenemos un aumento del flujo y tenemos una disminución del calibre, entonces la presión aumenta 2 veces. Y no te mueres, así de sencillo. En contraste, digamos, ¿qué órgano es este? Es el corazón. Muy bien, el corazón tiene una particularidad, ¿no es verdad?, que afecta directamente sobre esto. Estamos hablando de esto, una particularidad de esto. Este órgano y este órgano tienen una cosa en común. La sangre. Regulan la concentración de sodio. ¿Y dónde la regulan? A nivel de este órgano. Pues digamos es lo mismo.
tienen una particularidad ambos órganos. ¿Cuáles son las cavidades del corazón? Aurículas y ventrículos. ¿Y del cerebro cuáles son sus cavidades? El ventrículo número 1, el ventrículo izquierdo, aquí. El ventrículo derecho, número 2, aquí. El tercer ventrículo a nivel del bulbo raquídeo y el cuarto ventrículo a nivel del tallo cerebral. ¿No es verdad, anatomistas? Todos estos tienen un formato y función a través de una sustancia que ustedes aquí están viendo cómo funciona, que está directamente relacionada con el exceso de agua, el exceso de presión. Esto se llama péptido natriurénico. Tiene nombre y apellido, tiene su nombre, tiene su apellido paterno y tiene su apellido. ¿Cuál es su apellido materno? Auricular o cerebral. Y ahora, ¿qué patologías hacen que aumente esto? Porque la hipertensión te restringe el sodio, se aumenta la presión, pierde sodio. Natriuresis, orina, sodio. Natri, sodio, uresis, orina. Natriuresis, la hipertensión no produce natriuresis, todo lo contrario. La hipertensión se le restringe el sodio porque mediante un desencadenamiento patológico, que es donde entra la patología, esto aumenta de forma patológica. Sin embargo, esto está normal. La resistencia vascular sistémica y la hipertensión arterial aumenta por causas desconocidas. Nadie sabe qué produce la presión arterial, la hipertensión. Nadie sabe. Cuando no sabes de qué viene la hipertensión, le haces estudios, por eso es que es tan difícil. No es que le tomas 140, 90, hipertenso. No funciona así. No funciona así. Porque es verdad que el 90% de las hipertensiones pertenecen a la clasificación etiológica de hipertensión arterial esencial, HTAE. Normalmente abreviamos HTA. El 90-95%. ¿Y saben por qué se llama esencial? Porque nadie sabe por qué mecanismo se produce la hipertensión. Desconocido. Sin embargo, entonces quiere decir que hay un 5 a 10% que sí se sabe de dónde viene la hipertensión. Y ahí viene ese 5 y 10% que te complica la vida. Porque tienes que descartar ese 5 a 10%. Tienes que hacer un estudio tomográfico para que vean que no tiene un feocromocitoma, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es un feocromocitoma? Es un tumor de la médula suprarrenal. ¿Y qué se produce en la médula? Adrenalina. Y la adrenalina sube la presión. Es un tumor que produce adrenalina que le pasará la presión. Entonces tienes que hacer un estudio tomográfico para ver que no tenga eso. Y después de que has hecho un estudio tomográfico, ¿no es verdad? Tienes que hacer otra gama de estudios, por ejemplo, aterosclerosis. Las aterosclerosis congénitas, es decir, las que se pasan de generación a generación, como por ejemplo el síndrome Proteus o la neurofibromatosis tipo 2, hace que los vasos sean rígidos y se queden así. ¿Y qué le pasa a la presión? ¿Qué le pasa a la presión si está así? Entonces yo tengo que hacer toda una gama de estudios para poder determinar cuál es la etiología de mi hipertensión. No es que, está alto, hipertenso. No funciona así. Es más, ustedes van a recibir una tarea por parte mía en la plataforma la próxima semana, en la que van a aprender cómo funciona y cómo se diagnostica con certeza una hipertensión, que se llama de dos formas. AMPA, no con H, el AMPA del mundo criminal no tiene nada que ver. AMPA, automedición de la presión arterial, y MAPA, medición ambulatoria de la presión arterial. El paciente tiene que tener un cuaderno y con una de esas dos, la que mejor se aplique a su estilo de vida, tiene que tomarse la presión todos los días, siguiendo el MAPA o el AMPA, que no les voy a arruinar de qué tratan cada una, y después de que lo ha hecho todo el tiempo establecido en la guía de hipertensión cardiovascular, recién dices, tiene hipertensión. Recién. No es que a la primera le diagnostiques, como la diabetes. La diabetes tú le agarras a un paciente, tiene hiperglicemia, diabetes. Tiene 250 miligramos de diabetes, no funciona así. Si de casualidad le encuentras una hiperglicemia a un paciente, tienes que hacer, eso se llama tamizaje. Y
tienes que confirmar con una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Después de que la prueba de tolerancia oral a la glucosa ha salido positiva, tienes que hacer la prueba en ayuno, que tiene que salir a mayor a 126 miligramos de cilindro, y recién consideras que es diabético. Y en todas estas cosas se pasan, ¿no es verdad? Todo este trajín que ustedes debe parecer una huevada, pues ya tiene la hipertensión. ¿Para qué es? Porque los medicamentos para tratar estas enfermedades son sumamente lesivos en los pobres diablos que no están enfermos. Entonces yo ahorita les doy una metformina a ustedes, pobres diablos no enfermos. La metformina es para la diabetes. Ustedes graciosos se toman una metformina, se van a tener que hacer internar porque no van a tolerar los vómitos que les va a producir. Si tienes hiperglicemia, por supuesto que vas a tolerar. Pero si no... Y si yo les doy una glibenclamida, que es un medicamento para la diabetes, de plano se van a desmayar porque van a hacer hipoglicemia. O peor todavía, morir. Porque el cerebro sin azúcar se tuesta. Es a subir la temperatura y se cocina. Es muy peligroso. Y si alguno de ustedes graciosos, por ejemplo, quiere tomarse un medicamento antihipertensivo, ¿qué creen que les va a pasar? Con un poco de suerte solo se van a dormir. Y va a ser la peor siesta de su vida. Porque como no les va a llegar riego sanguíneo al cerebro, solo van a poder tener pesadillas. Y como no hay riego sanguíneo, porque resulta que la corteza le llega menos sangre que la subcorteza, y como está vasodilatado, la corteza no le llega, por lo tanto solo le llega sangre a la corteza, y la corteza se hiperactiva donde está la amígdala, donde está el centro de los recuerdos desagradables, y solo vas a tener pesadillas. Y encima de lo que solo vas a tener pesadillas, no te vas a poder despertar, porque tu presión está baja. Entonces vas a tener un encuentro de autorrevelación muy feo. O puedes hacer el mapa y el AMPA y ahorrarte el malestar. Muy bien. El flujo sanguíneo de la corteza cerebral son 55 a 60 ml por segundo. Y de la subcorteza, 70-75. Esto que ustedes están viendo aquí, ¿no es verdad? Tenemos una serie de sustancias, ¿no es verdad?, que modifican las variables con las que hemos trabajado. ¿Cuáles son estas sustancias? Por ejemplo, aquí tenemos los efectos directos, el estímulo, el órgano al que se dirige, la respuesta. Entonces, ¿cuál tenemos el estímulo, por ejemplo? Las células glandulares que salen de los efectos directos. ¿Cuáles son los efectos directos? El ejercicio, secreción de adrenalina, etcétera, etcétera. Bueno, esto me gustaría mostrárselos en la tele, pero no se dio. Los van a encontrar después en las diapositivas que estoy mandando. Todavía me recuerdo poner las diapositivas, porque no me sale cuando no lo pongo. Sencillo, muy bien. Ay, ni modo. Regulación ácido base del riñón. Lo que ustedes están viendo aquí, ¿no es verdad?, son los momentos en los que nosotros trabajamos con la fórmula de Henderson-Seymour. Que nos dice, por ejemplo, que el agua puede mezclarse con él. ¿Y qué forma? Perfecto. En contraste, por ejemplo, el hidrógeno puede mezclarse con él. ¿Vi? Perfecto. Esto, ¿no es verdad? Ustedes lo están viendo aquí, ¿no es verdad? Esta ecuación, ¿no es verdad?, de Henderson, que es el valor logarítmico que trabajamos con él, pH. Tenemos los ácidos grasos y los aminoácidos que vienen de la dieta. Tenemos el CO2, el ácido láctico y el agua y los cuerpos cetónicos que vienen del metabolismo. Entonces tenemos varios medios por los que vamos a ganar ácido. Los ácidos grasos, como dice su nombre, son ácidos. Y la ganancia de hidrógeno, que también viene del ciclo de Krebs. Vamos a ver después cómo viene. Todos estos trabajan en una unidad, y es por eso que trabajamos con el logaritmo del pH, que es de 7.35 a 7.45 en su promedio, lo tolerable, ¿es verdad? El potencial de hidrógeno, como ya les había mencionado, ¿cuánto es el valor normal de hidrógeno en sangre? Hidrógeno plasmático, ¿cuánto hay en sangre? 1000 equivalentes. Entonces, con que ganen 1000 equivalente, ya todo esto se arruina. Entonces no trabajamos con el valor real, trabajamos con el potencial, es decir,
Pequeñas cantidades pueden generar grandes cambios, tiene un potencial de gran cambio, es por eso que trabajamos con el potencial. Y es por eso que la fórmula utiliza un logaritmo, porque vamos a utilizar el logaritmo para ver la modificación o el rango de modificación de una sustancia de forma matemática. Las sustancias que están hechas para inhibir estas otras sustancias, ¿no es verdad? Se llaman buffers, o también se llaman sistema tampón. Los tampones, ¿no es verdad? No solo son, y eso es una cosa que quiero criticar, porque muchas veces por el rango de incidencia, es decir, por cuánto se repite la acidosis es mucho más frecuente que la alcalosis, por si acaso. Porque basta con que estés frente a un proceso infeccioso, basta con que estés frente a un proceso metabólico, estás en un estado acidótico o con tendencia a la acidosis. Y como es mucho más frecuente ese rango, porque las infecciones son re frecuentes, las enfermedades metabólicas son re frecuentes, entonces la mayor parte de los libros están medio que muy dirigidos hacia las acidosis y dejan muy descuidadas las alcalosis. Cuando digo sistema tampón, quiere decir que hay sustancias que inhiben a los ácidos, ¿no es verdad? Pero también hay tampones que inhiben a los alcalinos. Pero eso no es un alcalino, lo vamos a marcar con azul, porque este en realidad es un ácido volátil, el CO2. Entonces, tenemos dos formas, dos mediadores que trabajan para deshacernos de estas sustancias. ¿El CO2 es bueno para la salud? No, malísimo. Es más tóxico que los herbicidas. El CO2 es más tóxico que el hidrógeno. Estas ventanas están abiertas porque yo en mi conciencia sé que son más tóxicas, entonces yo, si quiero enseñarles esto, no puedo hacerlos respirar un tóxico cerebral. No me van a entender lo que estoy hablando. Por eso está abierta la ventana. El CO2 es 200 a 300 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Pues cada vez que respires oxígeno y CO2, vas a aspirar más CO2 en sangre que oxígeno. Entonces abrimos la ventana. Los sistemas son muy sencillos. Ustedes ven esta mezcla y tienen que pensar en... Ustedes ven esta otra mezcla y automáticamente hay que pensar en... Y ustedes dirán, entonces en el colegio me han mentido. Sí, les han mentido. Porque les han dicho que nosotros expulsábamos CO2. Falso. Yo lo que sé que expulso es ácido carbónico. ¿Qué dice aquí CO2? ¿Y esto? Agua. Agua. No puedo sacar el CO2 porque además el CO2 en consistencia ya no está diluido. O cuando lo saco aquí, ¿ustedes pueden ver mis arterias? No, pues ya no es diluible. Quiere decir que esta sustancia, como buen ácido volátil, tiene que salir cuando ya no está en un índice de dilución, cosa que ya no está. Por eso nadie se puede matar haciendo esto. No puedes, porque se fractura el índice de dilución y se sale. Ya no se puede retener. Nadie se puede ahogar por eso. ¿Te puedes generar grandes lesiones del cerebro? Por supuesto que sí, pero morirte no. De ahí es que entendemos cuáles son los índices de pérdida. ¿Algunos de ustedes creen que se puede aguantar las ganas de orinar para siempre? ¿Será que este ácido carbónico tiene el mismo índice de dilución que este otro? Sí, son lo mismo. Claro, pues, no puedes retenerlo en tu cuerpo. Tarde o temprano tendrás que exhalar, tarde o temprano tendrás que orinar. Es una norma de los ácidos volátiles. No se pueden sacar. Pero, ¿cómo lo hacemos? Fíjense qué interesante. El riñón, todo lo que está dentro del amarillo, se va en orina. Todo lo que pasa aquí se absorbe a la sangre. El buffer, entonces, con solo ver esto, ¿no? Yo me doy cuenta cuáles son los buffers, cuáles son los tampones, cuáles son las sustancias que inhiben a qué sustancias. El CO2
Es una sustancia potencialmente tóxica. ¿Cuál es su buffer? El agua. El agua. Perfecto. Y en el estado de hiperhidratación, por ejemplo, que es muy poco frecuente, ¿cuál es el buffer del agua? CO2. Ajá. Entonces, ¿alguna vez han escuchado de una cosita después de que vienes, has ido a bucear, vuelves a subir, te meten en una cámara hiperbárica? Porque resulta que el CO2 ejerce una presión que se llama presión parcial de CO2, que es la gasometría que hacen medir. Y está la presión parcial de oxígeno. Ambas las mezclas y te da la presión total, que se llama presión barométrica. Entonces la mezcla de ambas hacen un solo cuerpo, entonces te tienes que poner a nivel adecuado para que tu cuerpo funcione, porque si sales así, tus vasos sanguíneos y ahí mismo mueres. Y como estás en el océano, no hay quien te ayude. Se hace sí o sí. En contraste, ¿no es verdad? ¿Cuál es el buffer del hidrógeno? Que funciona el 90% del tiempo. Ahorita mismo está funcionando con ustedes. ¿Cuál es el buffer? Bicarbonato. Perfecto. ¿Cuál es el buffer del bicarbonato? Pero ¿cuál es la cuestión? Nosotros a los pacientes que están con alcalosis metabólica les damos hidrógeno. Jamás. Porque es potencial, es 10 veces más lesivo que el CO2. Entonces no se da. No es bueno el hidrógeno a la larga. ¿Y por qué no es tan bueno el hidrógeno? Porque el hidrógeno, en su composición química, empieza a robarse estas cargas eléctricas de otras sustancias, lo cual las vuelve sustancias incompletas. Las vuelve radicales. Radicales libres. Y como estos radicales, la mayor parte ya han funcionado en el metabolismo, ya no tienen un índice de absorción en ningún tejido. Y como ya no se absorben en ningún tejido, siguen circulando. Y siguen circulando lastimando todos los tejidos. Porque es un radical libre. ¿Qué quiere decir libre? No va a ser captado por nadie. ¿Saben por quién puede ser captado? Por sus órganos. Por el pulmón y por sus condiciones. De ahí viene esto. Fíjense, qué interesante. Van de la mano, todas las sustancias en esa mezcla forman el común denominador del ácido carbónico que viene aquí. El CO2 cuando se mezcla con agua, puede volverse ácido carbónico y separarse en hidrógeno. Y el hidrógeno tiene una bomba en nuestro riñón para hacer. Entonces, una fórmula de agua con la que sí funciona el riñón, por eso tomamos agua, lleva esta sustancia hasta el riñón y el riñón tiene enzimas que nos permite separarlas y encima de que tiene las enzimas para separarlas, tiene las proteínas que mediante difusión facilitada permiten la pérdida de hidrógeno y el hidrógeno se va en la orina, aquí, en la orina. En contraste, ¿qué le pasa al bicarbonato en el túbulo contorneado proximal? Se lo absorbe, vuelve la sangre. Entonces, ninguna función se va por su lado. Hemos empezado hablando de y hemos terminado en reabsorción. Ni una sola función va por su lado. Entonces, se tiene que estudiar en un conjunto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sin embargo, cuando nosotros vemos, ¿no es verdad?, que ya se han filtrado las sustancias, tenemos el índice de difusión bicarbonato-hidrógeno. Para que funcione el índice de difusión bicarbonato-hidrógeno, entonces vamos por partes. Uno, se han filtrado las sustancias, bicarbonato y... ¿Qué tiene que ver el sodio? Sencillo, aquí está. Tenemos un intercambiador. ¿Qué se llama esta bomba? Sodio potasio. ¿Y esta bomba? Sodio hidrógeno. Sodio hidrógeno. ¿Y qué está diciendo del sodio? ¿Qué tiene que hacer con el sodio? ¿Y qué tiene que hacer con el hidrógeno de acuerdo a esta imagen? Entonces de ahí viene este índice de difusión del hidrógeno en pro de la excreción del hidrógeno. El sodio regresa y ¿qué creen? En la luz del vaso sanguíneo hay un cotransportador que dice aquí bicarbonato. ¿Qué tipo de cotransportador es este? Sin porte o dos sustancias a favor del mismo gradiente. Entonces tenemos un índice de pérdida de hidrógeno
y un índice de ganancia de Bicarbonato y sodio. bicarbonato. Obviamente de sodio, pero esta es ácido base. ¿Estamos hablando de sodio? No. Bicarbonato. Entonces de bicarbonato. ¿Por qué reabsorbemos el bicarbonato? Nosotros, los seres humanos, en condiciones normales, no consumimos grandes cantidades de bicarbonato. ¿Dónde se sintetiza el bicarbonato entonces? Pues uno de ustedes en la mañana agarra y así agua con bicarbonato. Nadie lo ve. Porque si lo hacen van a perder los dientes. Por si acaso. Porque la dentina no tolera la alcalosis. No lo hagan. Porque ahí es donde estaba el otro día, por ejemplo. Mi madre me envía un TikTok. Yo me he instalado TikTok por mi madre porque no tenía. Y me envía así. Esto es verdad, así un tipo. Chico, ¿quieres saber el consejo para tener los dientes blancos? Un poquito de bicarbonato. Y yo dije, no hagas eso. Porque no tolera la alcalosis el hueso. No lo tolera. Bicarbonato. Es más, la alcalosis es más peligrosa que la acidosis, por si acaso, muchachos. Ya vamos a hablar por qué. Pero métanse eso en su cabeza. Con la acidosis puedes hacer algo. Con que le des esto, Oxígeno. te puedes deshacer. Si está muy grave, le pones un ventilador mecánico y tarán, se va a deshacer. Le pones un diurético y tarán, se va a deshacer. A la alcalosis, es decir, por esto, no hay cómo sacarla. Este órgano está hecho para ganarlo. No hay cómo sacarlo. Solo el tiempo. Y si está muy lesionado los tejidos, principalmente de acá, se mueren, entran en coma y se mueren. Porque no hay medicamento para sacarte el bicarbonato. No hay. Lo único que puedes hacer es bombardearlo con líquidos a tal punto que haya tal índice de dilución que empiecen a orinar el exceso. Entonces no tomamos bicarbonato. Entonces, ¿dónde se forma este misterioso bicarbonato? ¿Quién sabe? Sencillo. Aquí estoy diciendo un lugar donde se forma. Entonces el bicarbonato no nos lo tomamos, no nos lo comemos, lo formamos, lo sintetizamos. Es una biosíntesis verdadera. El bicarbonato no se toma. No se toma. Tienes que estar en una crisis acidótica terrible, cañonísima, para que te den una ampolla de bicarbonato, como en qué, la cetoacidosis diabética. Tiene que estar terrible tu acidosis, porque no se da así nada más. ¿Listo? Ahora sí hay un medicamento que inhibe esto, que es un diurético, que es un medicamento que se da en las patologías oftalmológicas y en el mal de altura, que se llama acetazolamida. Pero es un diurético y ustedes no tienen nada que hacer con ese medicamento, porque lo único que van a hacer es causar problemas. No lo tomen. Okay. Si conocen a alguien que tiene mal de altura, ¿saben qué tienen que hacer? Doctor Izaguirre, mi mamá no es que. ¿Ustedes no? ¿Ya? ¿Ustedes no? ¿Cuál es la circunstancia entonces? El siguiente lugar donde se sintetiza el bicarbonato, que vamos a llevar ya las siguientes semanas, es un tejido muy interesante. El eritrocito. El eritrocito sintetiza bicarbonato. Tenemos dos tejidos, nada dietético. Como pueden ver en esta diapositiva de acá, no hay bicarbonato ni en la dieta ni en el metabolismo, porque corresponde a un capítulo completamente distinto del tejido orgánico que se llama biosíntesis. O aquí en alguna parte, por ejemplo, está, bueno, aquí está, buffer, pero no dice de dónde sale, yo les estoy avisando. ¿Listo? Muy bien, fíjense. Durante la acidosis, ¿no es verdad? ¿Qué quiere decir acidosis? ¿Que el pH está por debajo de? Perfecto, eso es una acidosis en la que hay un exceso de estos grupos de radicales. Pero la acidosis, ¿cuál es el problema, por ejemplo? Que la acidosis puede estar acompañada no solo de hidrógeno, sino de esto. ¿Qué se llama eso? Muy bien. Que es altamente lesivo. En contraste, por ejemplo, la alcalosis. Veamos cuáles son los cambios. En serio, durante el proceso de acidosis hay una hiperactivación de nuestro medio, incluyendo un nuevo transportador. Fíjense, ¿qué dice aquí? Bicarbonato. Cloro. Se los presento. Aquí hay un nuevo
índice de transporte. Se llama cotransportador del tipo contratransporte bicarbonato. Cloro. Y funciona con ATP. ¿Qué quiere decir que funcione con ATP? ¿Va a funcionar para siempre? No. No. Te va a funcionar 16 horas. Nada más. A las 16 horas, ¿cuánto tiempo se considera ayuno? A las 8 horas, 2 horas. 2 horas. ¿Por qué no? Ustedes deberían ser gordísimos. Pero no lo son. Actualmente, por ejemplo, las guías de diabetes consideran el ayuno 6 horas sin comer, pero normalmente son 8 horas. Por eso desayunas a las 8, almuerzas a las 2, cuando idealmente deberías desayunar a las 7 y almorzar a la 1. 8 horas. ¿Les suenan familiar esos horarios? Desayuno, almuerzo y cena, ¿les suenan familiar? Entonces ya saben cuánto es un ayuno. 8 horas. Perfecto. 8 más 8. 16. El cuerpo humano y el sustrato energético de glucógeno que tiene el hígado se agota a las 16 horas de ayuno. Después de las 16 horas sin 1 gramo de azúcar, esto deja de funcionar. Y esto deja de funcionar. Te empiezas a volver irritable, te empiezas a emputar. Porque las neuronas empiezan a entrar en estrés metabólico y a las neuronas no les gusta. Y resulta que en este órgano, aquí en el lóbulo frontal, hay un sistema inhibitorio de conducta. Y como no está alimentado, ¿qué creen que le pasa a la conducta? No se desinhibe, pero se vuelve irritativa. Entonces, ¿qué le pasa a la frente? Se cae aquí así, como en los cavernícolas, te empiezas a emputar. El ayuno causa agresividad, porque eso es lo que hacían los neandertales y cavernícolas. Hambre es sinónimo de matar un animal. Entonces te da mal humor cuando no comes. Sencillo. Y eso es universal, señoritos y señoritas. Por si acaso. En contraste, por ejemplo, durante la alcalosis hay una reducción del índice de reabsorción de bicarbonato. ¿Por qué? Porque aquí estamos buscando perder. Para contrarrestar el proceso alcalino. Les dejo aquí esta tabla que es tan sencilla como decir arriba y abajo, ¿no? Arriba, ¿no? ¿Qué es? Entonces vamos. ¿Cuál es el tipo de trastorno? Presión parcial de CO2, hidrógeno, pH, bicarbonato. Acidosis respiratoria, presión parcial de CO2. Aumenta. Alto. Hidrógeno. Alto. pH. Bajo. Bicarbonato. Acidosis metabólica. Presión parcial de CO2. Normal, bajo. Normal o hidrógeno. Alto. pH. Bajo. Bicarbonato. Bajo. Alcalosis respiratoria, presión parcial de CO2. Bajo. Hidrógeno. Bajo. pH. Alto. Bicarbonato. Bajo. Alcalosis metabólica, presión parcial de CO2. Normal o alto. Hidrógeno. Bajo. Alto. Alto. pH. Bicarbonato. Así de fácil. Ahora, ¿cuáles son los valores con los que estamos trabajando con esto? Y esa es la circunstancia siguiente. ¿Cuáles son los valores normales? ¿Qué se trabaja en esta unidad? El estudio que evalúa esta sustancia se llama Gasometría. estudio de los gases. La gasometría, entonces, ¿no es verdad? Tiene primero pH. ¿Cuál es el valor normal? Perfecto. Después, vital, literalmente, vital. No está, estás muerto. Presión parcial de oxígeno de 60 a 100 milímetros de mercurio. Perfecto. Después, presión parcial de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio. Por encima de esto se llama Muerte. cuando el CO2 está alto.
Sí, ya está. Hiper o hipo. Ah, caramba. Bueno. Siguiente. Noche. No me entiende mucho. Muy bien. ¿Dónde estamos? Bicarbonato. 12-20. ¿Cuál es el valor Creo que del bicarbonato? 20. Y el último. Es que es una catalita, ¿no? Catalita. Sí. El equilibrio de bases volátiles totales, que su valor normal es menos 5,5, que van de la mano. El pH sube, el bicarbonato baja. Son opuestos. Claro. El equilibrio de bases volátiles totales, sin embargo, nos va a decir de qué estamos hablando. El equilibrio de bases volátiles totales son, como dice su nombre, los ácidos volátiles que están circulantes y que funcionan como buffers también. El pH baja, el equilibrio baja. El pH sube, el equilibrio sube. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Menos 5,5. Y aquí es donde entra la parte más complicada de estos trastornos. Ya, perfecto, saben los valores normales. Pero ¿cuándo es agudo y cuándo es crónico? Porque una cosa es tener neumonía y hacer acidosis aguda, y otra cosa es tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como por ejemplo enfisema pulmonar, y que sea crónico. Para eso se inventa esto. Valores críticos. Ya no se llama ni agudo ni crónico, ahora se llama compensado y descompensado. Tú tienes el que más rabia le tengas, acidosis metabólica compensada, quiere decir que es crónico. Si está dentro de los valores normales, es crónico. Acidosis metabólica con menos 10, con el pH bajo, es descompensada. Y así es como tú sabes si esta acidosis que se te ha presentado en tu paciente la tiene ahorita que ha hecho neumonía o la tiene desde siempre. Porque si mi paciente, encima de que tiene enfisema pulmonar, hace neumonía, que es muy frecuente, o si mi paciente es pediátrico y tiene asma, que el asma ahora encaja dentro del EPOC, el asma. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se referencia a un montón de enfermedades que tienen patrones restrictivos a la hora de hacer la espirometría. Y sale patrón restrictivo. Perfecto, no hay duda de eso. ¿Y cuál es el problema con eso? Que hay 3 enfermedades que describen los patrones restrictivos: la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y el asma bronquial. 2 de esos solo dan a los adultos: bronquitis crónica y enfisema. ¿El asma le da a los adultos? No mucho. Entonces, sin embargo, los valores son bien parecidos en los pacientes pediátricos. Estos son de adultos. ¿Los voy a matonear con valores pediátricos? No. Para esta pediatría. El equilibrio de bases volátiles totales. Entonces, mi paciente tiene enfisema, es conocido del hospital, viene todos los días a su consulta neumológica y desde el día sábado, y ya estamos al lunes, se ha hecho patrón neumónico, tiene un índice de CUR 65 de 3 puntos, quiere decir que se tiene que internar. Le hacemos sus estudios de valoración de hemograma, tiene leucocitosis de 12,000 con presencia de callados, lo cual quiere decir que su inflamación ha persistido, y como han salido callados quiere decir que las formas no maduras han empezado a salir para combatir la infección, pero evidentemente no ha sido suficiente, por lo tanto requiere terapia de introducción a una sala de observación. Y le hago esto y está normal, quiere decir que su acidosis es crónica. Está descompensado, quiere decir que su acidosis es aguda. Para eso existe este dato, que en estos libros, por eso hay que venir a la clase. ¿Ahora ven? Muchachos, por qué creen que yo no tomo la lista? Yo sí puedo diagnosticar esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los índices? ¿Verdad? El pH que se encuentra entre 135 y 145 se llama neutro, no normal. Se llama neutro. ¿Capisco? Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene cada una de estas sustancias? Las que son sustancias alcalóticas ya hemos explicado de dónde vienen, ¿no es verdad? ¿Sí o no? ¿Y las sustancias ácidas? ¿Hemos explicado? No. Resulta, ¿no es verdad?, que les voy a ir adelantando para que cuando ya estén en fisio 2
Y no sé si yo deficio 2 el próximo semestre porque estoy castigado. Te castigan cuando te mandas una cagada, entonces es lo normal, no me estoy quejando. Cuando haces las cosas a tu forma, a veces no es la forma de los otros, pero bueno, no es la circunstancia. ¿Alguna vez han escuchado de una hormona peptídica de 151 aminoácidos que se llama insulina? Esta hormona peptídica de 151 aminoácidos. ¿Qué quiere decir que sea peptídica? Que es hidrosoluble, no necesita proteína transportadora. Agarra, sale a la sangre y se transporta. Hay una circunstancia con esta hormona insulínica. Resulta que la insulina no solo actúa, ¿no es verdad?, sobre los tejidos. ¿Qué hacen los tejidos? Cuando la insulina actúa en los tejidos a través del receptor de insulina, ¿no? El receptor de insulina le dice a los factores de transcripción de dentro de las células que sinteticen proteínas. La insulina le dice, despierta a la mitocondria, despierta que necesita unas proteínas que absorban glucosa. Y la mitocondria, ¿qué creen? Sintetiza unas proteínas que absorben glucosa. Entonces la glucosa deja de estar en la sangre y pasa hacia adentro de las células. Entonces, ¿qué le pasa a la glucosa en sangre? Porque la glucosa se está metiendo en las células. Pero resulta, ¿no?, que hay unas proteínas, ¿no?, bueno, una proteína que ustedes pueden encontrar en el limón y en los cítricos en general, que se llama carnitina. Que cuando está en el limón se llama levocarnitina, todas esas variaciones. Esta carnitina en condiciones normales está ahí, no está haciendo nada, pero tiene un receptor insulínico que cuando la insulina se une a la carnitina la activa, y la carnitina expresa sus factores para captar unas sustancias. Estas sustancias se llaman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son 3: acetato, beta hidroxibutirato y acetato. ¿Y saben cuál es la particularidad de esas 3 sustancias? Son muy ácidas. Entonces, cuando hay insulina, este acetato y beta hidroxibutirato, beta hidroxibutirato y acetato son captados por la carnitina que encontramos dentro de nuestro cuerpo. ¿Pero cuál es la condición para que se active la carnitina? Insulina. La presencia de Insulina. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, que no hay insulina porque el páncreas se destruye por autoinmunidad, no hay insulina. Entonces, ¿qué no hay? Carnitina. ¿Qué no hay? Carnitina. No hay carnitina. ¿Y qué le pasa a los cuerpos cetónicos? ¿Se transportan o se depositan? Se depositan. Eso se llama Cetoacidosis. ¿Por qué? Es una acidosis porque son sustancias ácidas. Pero se llama, tiene una particularidad, no es acidosis por ácido láctico, no es porque ha sido ese ejercicio, es por cuerpos cetónicos, se llama cetoacidosis. Y que el paciente viene y dice, ahora doctor, su aliento huele a fruta podrida. Porque eso huele, pues, los cuerpos cetónicos. Y cuando le hueles las axilas, ¿a qué huele? ¿A qué creen que huele? A fruta, ¿no? A ver, las señoritas saben. ¿Quién? ¿Ramón? Esmalte. ¿Por qué creen que no hay que tomarse el esmalte? No dejar al alcance de los niños. Por el pH. ¿Ok? Pero en condiciones normales, entonces ahora ya saben de dónde vienen estas sustancias que son ácidas. ¿Qué otras sustancias pueden transportar, sin embargo, los cuerpos cetónicos? La hemoglobina. La hemoglobina puede transportar cuerpos cetónicos. La albúmina puede transportar cuerpos cetónicos, pero los que mayor índice de transporte tienen los cuerpos cetónicos son estos. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque ni bien te da la cetoacidosis diabética, entras en coma, ni bien te da, o toma un tiempo. Toma tiempo. Es decir, entra en acción otras proteínas como las que acabo de mencionar, que te compran algo de tiempo, hasta que vayas a un hospital y te den esto. Entonces, ¿de dónde viene? Del medio exógeno. Todos estos son alimentos sumamente ácidos. Básicamente te estoy diciendo, ¿quieres tener gastritis
por así hiperacidez gástrica o cáncer de estómago, come alimentos encurtidos, ¿qué dice aquí? Escabeche. Y carne ahumada o a la parrilla. Sinónimos de cáncer de estómago. La primera causa de cáncer de estómago del mundo. Aquí está bien. Cuando lo corre. Los alimentos escabechados se llaman en medicina alimento encurtido. Esto ha sido deshidratado porque creen que es crocantito, pero ha sido rehidratado en sal con agua. Sal con agua. Sal con agua. Sal con agua. Ok. ¿Qué le dan ese sabor tan característico? Y la sal es sumamente adictiva. Cualquiera que se haya comido aquí unas papas Pringles sabe que no puedes dejar de comer, tanto como puedes dejar de comer esto. ¿Cuál es el problema? Acidosis. Local cáncer. Entonces, ahora tenemos una variable y tenemos otra variable. Cuando tú pones a hacer una carne a la parrilla, ¿la pones en el piso o la pones en un pedazo de metal? Pedazo de metal. Y cuando tú comes la carne tiene un retrogusto a metal, ¿no ves? ¿Tiene o no? Un poco. ¿El ahumado? También. Tiene, eso está comiendo. Pucha. Para cáncer. En realidad el ser humano promedio no debería comer escabeche ni parrilla más de 2 veces al año cada uno. Pucha. Todos los días. Todos los días. Hoy me toqué de eso, causa. Propongo algo. Les voy a dejar como un foro en la plataforma para que sacien su curiosidad. Doctor, dice Aguirre, ¿no? Está mal. Pero, vayan a ver. Les voy a dejar 3 países para que vayan a averiguar. La incidencia de cáncer de estómago. Número 1 de Latinoamérica. Chile. ¿Por qué? Nadie sabe. Eso sí. ¿Son muy famosos por comer escabeche en el Perú? Digo, ¿en Chile? No, nadie sabe qué comer en Chile. Toda su gastronomía es robada. Sí. El segundo país, ahora sí, Perú. Vayan a buscar la incidencia de cáncer de estómago en sus países. Vayan a buscar la incidencia de cáncer de estómago en su país. Y finalmente, recién, Argentina. Claro, pues. Bolivia. ¿Qué comen? Ambas cosas. Muy bien. Y la tercera variable productora de ácidos por la vía digestiva, ¿cuál creen que sea? No está aquí, no le he puesto a propósito. Tercero variable. Cáncer. ¿Qué es eso? A ver, sin sangre es algo que absorbe. La E. coli sí te produce gastritis, sí te produce úlceras, todo lo que quieras, pero no modifica esto en la sangre. La gaseosa. El último que estoy diciendo sí la modifica con el tiempo. Gaseosa. Ya el alcohol y el cigarro son buenas, pero siempre van a hablar con este. Gaseosa. No, el pan. Ah. El pan se hace con... ¿Qué le ponen al pan para que se infle? Levadura. ¿Qué creen que es la levadura? Se los pongo. Papel periódico nomás. Coño. La levadura es esto. Honguitos. Y de los humanos no lo toleramos bien cuando es excesivo. Además, ¿quieres ser gordo? Come pan. Ya, Muy bien. Pero ahora deja una variable. Nos deja una variable. ¿De dónde viene esto? Endógeno. Exógeno, ya hemos visto aquí está. Acabo de decir de dónde viene exógeno. Eres lo que comes. Aquí está. ¿Y de dónde viene esto? ¿Dónde creen? Del ambiente. Ciclo de Krebs. Sí. Ciclo de Krebs, sí. ¿Pero qué tiene que ver? En el ciclo, ¿no es verdad? De Krebs, tiene que liberar un hidrógeno ahí para poder liberar la nicotamina, nicótilo.
Para que funcione se tiene que liberar de su hidrógeno, porque si no lesiona las mitocondrias. Y el resto no es verdad. Aquí está el acetilcoenzima A. Acá. Estas sustancias, así como el bicarbonato, también son biosíntesis de nuestro cuerpo, por si acaso. No es que la hemos tomado, no. Vienen de afuera de nuestro cuerpo. Digo, de adentro de nuestro cuerpo. Y como regalo, ¿no? Aquí es como se forma el bicarbonato dentro de los eritrocitos. La vía exógena, sin embargo, de formación de bicarbonato, ¿qué órgano acompaña? ¿Qué órgano literalmente forma bicarbonato? Lo excretas. Riñón, bueno. ¿Cómo es anatomista? Riñón y eritrocitos. Sea riñón. Riñón. ¿Plomero? El páncreas. ¿Qué? No, que ustedes dirán, ¿cómo es eso posible? ¿Qué es esto? Ácido ¿Es clorhídrico. una familia del ácido clorhídrico? El ácido. ¿Qué órgano lo produce? Estómago. Si se produce mucho, se ulceran las vísceras, ¿sí o no? Sí. Pero no se ulceran. Claro. No se ulceran. ¿O ustedes están ahorita ulcerados toditos? No. El bicarbonato vive eso. Este ácido se El bicarbonato inhibe protege. con esto. ¿Y Sí. saben quién sintetiza esto? El Sí. páncreas. El Claro. páncreas libera bicarbonato a la luz del sistema digestivo en la segunda porción del duodeno. Y estos dos. Porque la segunda porción del duodeno desemboca, o sea, sí, en la ampolla desemboca, ¿qué cosa? El conducto pancreático. ¿Qué más? Es un solo gran conducto, se llama conducto común de la vía biliar y de la vía biliar libera bilirrubina directa, también llamada bilis, que permite la hidrofilización de los ácidos grasos para que estos puedan ser absorbidos por la membrana digestiva en la profundidad. Y la segunda, el polipéptido pancreático, que incluye para inhibir esto y que la segunda porción del duodeno para abajo no se ulcere. Entonces, lo tienen todo para triunfar, señores. Ya saben dónde se sintetiza todo, por adentro y por afuera. Por adentro y por afuera. ¿Listo? Hasta aquí por hoy.